Busca un quehacer. Cuando lo encuentres, no pienses en otra cosa que hacerlo bien. Tales de Mileto. Bienvenidos sean, jóvenes, a esta la tercera clase. Vamos a trabajar con este material en este sentido. Estamos nosotros con el corte 1, que es funciones. Como se dieron cuenta, ahora lo que vamos a ver es en el número 3, continuando con conjuntos, trabajamos ahora lo que sería el conjunto universal. Posteriormente vamos a ver el par ordenado y enseguida lo que se va a hacer llamar el plano cartesiano. Les comento de que dentro del plano cartesiano va a haber un video de apoyo, que es el que les voy a dejar en Classroom para que tengan en cuenta este tema. Les recuerdo qué es lo que vimos en la clase anterior. En primer lugar, estuvimos con el encuadre. Esa fue la clase número 1. En la clase 2, que fue la pasada, trabajamos con el tema de introducción a los conjuntos. Para eso, si se acuerdan, les di un documento en PDF para que lo revisaran. Ya adentrándonos con los conjuntos, trabajamos lo que era la definición y la representación. También era un documento en PDF. Enseguida las características y la anotación. Eso fue lo que trabajamos. Posteriormente les dejé la tarea. Es la tarea 2, que vence el día lunes 8 de marzo a las 11 de la noche. La tarea número 1 vence el día de ahora, miércoles 3 de marzo a las 11 de la noche. Vamos a los temas. En primer lugar, nos tendríamos que preguntar, ¿qué es un conjunto universal? Ya vimos que un conjunto es la colección de elementos que deberán de estar bien definidos. Ya vimos que un conjunto se representa con letras mayúsculas y sus elementos con letras minúsculas, separados por comas y encerrados entre llaves. Acuérdense las características principales de los conjuntos. Eran 3. La primera es que los elementos deberán de estar bien definidos. La segunda es que ninguno de los elementos deberá repetirse más de una vez. Y la tercera, el orden de los elementos no importa. Ahora, con el conjunto universal. Sí, el que contiene todos los elementos en un problema o tema determinado. Ese es el conjunto universal. Ese conjunto universal, a partir de ahora, lo representaremos con la letra U mayúscula. Por ejemplo, si el tema son las vocales, ¿quién sería el conjunto universal? El que contiene a todas las vocales. La letra U sería X, tal que X es una vocal, él contiene todas las vocales, es el conjunto universal. Por ejemplo, si el problema o el tema son los elementos químicos, ¿dónde están los elementos químicos? ¿Quién sería el conjunto universal? El que contiene a todos los elementos. Pues ese conjunto universal es la tabla periódica. Observen que en primer lugar, el conjunto universal lo estamos representando en la notación por comprensión. Acuérdense que en esta notación siempre se va a especificar X, tal que X, y luego la propiedad o característica que tiene el conjunto. Para esta parte, en el ejemplo número 2, es el conjunto universal, y observen que está escrito en notación por extensión o en la definición de conjuntos. Vamos con el ejemplo número 3. El tema, imagínense que sean el cuadrado, el rombo, el trapecio, el romboide. ¿Quién sería el conjunto universal? ¿Qué conjunto contiene a este tipo de figuras? ¿Qué figuras faltan en este tema, en este ejemplo? Sí, todavía falta, por ejemplo, el rectángulo, falta el trapezoide. ¿Quién sería el conjunto universal que contiene todos los elementos? Pues el conjunto universal sería sería la letra U, conjunto universal. Observen que está en notación por comprensión. Esto se va a leer X, tal que X, y luego la propiedad del conjunto, y la propiedad es un cuadrilátero. Ese es el conjunto universal. Una definición. Vamos al otro tema. Ahora se trata del par ordenado. Y la misma pregunta, ¿qué es un par ordenado? Un par ordenado es una pareja de valores escritos en un orden específico. ¿Cuáles serían ejemplos de este par ordenado? En cada par de los elementos, los elementos deben de ser separados por comas y encerrados entre paréntesis. ¿Cómo se va a escribir un par ordenado?
Aquí lo tienen. Es una pareja de valores escritos en un orden específico. El primero de ellos es la masa. El segundo de ellos es la aceleración. Observen que estos al mismo tiempo son elementos de conjuntos y deberán de estar bien definidos. Ejemplo de par ordenado. Otro ejemplo. Triángulo en primer lugar, área en segundo lugar. Este es un ejemplo de un par ordenado. Observen que los elementos se están escribiendo entre paréntesis y al mismo tiempo se van a separar por una coma. Otro ejemplo de par ordenado. El 2 y el menos 5. El primer elemento se está separando del siguiente por medio de una coma, porque son elementos del par, y al mismo tiempo esto está encerrado entre paréntesis. Ese es el par ordenado. A partir de ahorita, al primer elemento de cada uno de los pares, le vamos a decir que es la primer componente. Eso significa que la masa es la primer componente de este par. El triángulo es la primer componente de este segundo par y el 12 es la primer componente de este tercer par. En el mismo orden de ideas, vamos con la segunda componente. La segunda de cada uno de los pares va a ser llamada segunda componente en este caso. La aceleración es la segunda componente del primer par, el área es la segunda componente del segundo par y el menos 5 es la segunda componente del tercer par. ¿No está complicado? De seguro no. Fíjense en esta parte que es un elemento importante. En forma general, cada par ordenado se va a representar de esta manera. Esto va a ser importante, va a ser fundamental, porque de seguro ustedes ya han visto este tipo de notaciones donde en cuanto uno las observa piensa en el plano cartesiano y seguramente se están ya comenzando a dar cuenta de que estos van a ser números que se van a establecer en el plano cartesiano o de alguna manera va a ser información que debería estar en el plano cartesiano. Esto es, en términos generales, un par ordenado. La primera componente tiene esta singularidad. A la primer componente de cada uno de los pares es lo que vimos anteriormente, le podemos llamar primera componente. También le podemos llamar la abscisa. De seguro se acuerdan de la abscisa. También le podemos llamar coordenada X y también le podemos decir la variable independiente. Significará que de aquí en adelante, cada vez que esté haciendo referencia a la primer componente del par, voy a usar cada una de estas notaciones o voy a usar alguna de estas notaciones para la primer componente. Entonces no se vayan a ir confundiendo con esta primer componente. La segunda componente va a ser en el mismo sentido, puede ser nombrada de diversas formas. La básica que vimos es segunda componente. Si observan, si a la primera se le llama abscisa, a la segunda también se le puede llamar ordenada. Abscisa y ordenada, elementos importantes del par. Si a la primer componente se le llama coordenada X, pues de seguro ya tienen la similitud que a la segunda componente se le va a llamar la coordenada Y. Si a la primer componente se le va a llamar variable independiente, de seguro se acuerdan que a la segunda componente se le va a llamar variable dependiente. De esto vamos a hablar después conforme vayamos avanzando en los temas. Por el momento es importante que se acuerden de cómo se representa en forma general un par ordenado. Avancemos al otro tema. Ahora el producto cartesiano y la misma pregunta, ¿qué es un producto cartesiano? Seguramente se recuerdan o pueden visualizar que este producto cartesiano en realidad está en términos de un producto, es decir, de una multiplicación. Y sí, podemos relacionarlo de esta manera. En primer lugar, consideraremos que es un conjunto cuyos elementos son pares ordenados. En un producto cartesiano vamos a hacer la analogía de un conjunto, pero sus elementos ahora van a ser los definidos anteriormente, los pares ordenados. El producto cartesiano se va a representar de esta manera. A partir de ahorita lo vamos a representar con una letra mayúscula, posteriormente la letra X o una crucecita y lo podemos leer A cruz B. Producto cartesiano. En notación por comprensión, este producto cartesiano lo vamos a representar de esta manera. Observen
Es una forma de notación por comprensión. Eso significa que debe de estar en forma simbólica, porque así nosotros estuvimos trabajando o estuvimos definiendo, o así se definió la notación por comprensión. Era notación en donde se especificaban ciertos símbolos y posteriormente la propiedad o característica que iba a tener el conjunto. ¿Cómo vamos a leer esta notación por comprensión para el producto cartesiano? En primer lugar, consideraríamos que va a ser A cruz B. Sí, lo que acabamos de definir, este va a ser el producto cartesiano A cruz B. Va a ser igual. En esta primera parte dice X, Y, ya hablamos de ellos, son pares ordenados. Entonces, el producto cartesiano van a ser todos los pares ordenados. Miren esta simbología, tal vez ya se acuerdan de ella. Si se acuerdan, se lee tal que o tales que. Entonces, será el producto cartesiano va a ser igual a todos los pares ordenados X, Y, tales que la X, es decir, la primera componente, pertenece al primer conjunto. El primer conjunto va a ser el conjunto A. Posteriormente, la Y o la segunda componente va a pertenecer al segundo conjunto o al conjunto B. Esta es la representación en forma de notación por comprensión para el producto cartesiano. Ténganlo en cuenta, va a ser importante adentrarnos a esta notación. Con esto en mente, nos podemos defender para el primero de los ejercicios que van a quedar de tarea. Y como les he mencionado, la idea es resolver algunos para que vean cómo se va a trabajar con cada una de las tareas, en particular con esta. Es el ejercicio número 4, dice producto cartesiano. El enunciado dice, para cada ejercicio realiza los productos cartesianos que se indican. El número 1 es el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, y el conjunto B, cuyos elementos son 0, 1. Dice que se debe de encontrar el producto cartesiano A cruz B. Para encontrarlo necesitamos recordar dos etapas importantes. La primera de ellas sería, ¿cuántos pares ordenados hay? ¿Cómo vamos a encontrar los pares ordenados que debe de contener el producto cartesiano? El tip que les doy dice, cuenta los elementos de cada conjunto y multiplícalos. Observen que el primer conjunto, que es el conjunto A, tiene 3 elementos. Sí, porque cada uno de ellos están separados por comas. El conjunto B tiene 2 elementos, cada uno de ellos se separan por comas. Eso significa que para responder a cuántos pares hay, simplemente debemos de contar y multiplicar. Quiere decir que en la primera etapa tenemos que multiplicar los elementos del primer conjunto, que son 3, por los elementos del segundo conjunto, que son 2, y debe de haber 6 pares ordenados. Observen que la letra X es precisamente la relación de producto, de multiplicación. Hay 6 pares ordenados. Primer pregunta ya se resolvió y de manera muy fácil. Segunda pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos 6 pares ordenados? Entonces dice, encontrar cada par ordenado. Fíjense cómo se va a encontrar cada par ordenado, es decir, cómo se va a encontrar el producto cartesiano. Tenemos que encontrar el producto cartesiano A cruz B. Va a ser 6 pares ordenados. Lo vamos a hacer de esta manera. Les sugiero una de estas formas. Nos vamos a imaginar que el primer conjunto, que es el conjunto A, solamente va a tener al primer elemento, que es el número 1, y ese elemento va a ser pareja, es decir, va a formar pares con cada uno de los elementos del segundo conjunto. En este caso, observen cómo el número 1, en primer lugar, va a ser el primer par con el número 0. Y ya que terminemos, el número 1 ahora va a ser el segundo par con el número 1. Observen que aquí hay 2 pares ordenados. ¿Qué son estos? El número 1 con el número 0, sí, ya está anotado. El número 1 con el número 1, aquí está, ya está anotado. Observen que cada uno de los pares es elemento de un conjunto, por eso debe de estar separado por una coma, y al mismo tiempo, cada par debe de estar separado por una coma, por la definición que hace un ratito vimos de par ordenado. Ya tenemos 2 pares ordenados. Vamos a continuar. Pues si ya nos imaginamos
que nada más el primer conjunto tenía el primer elemento, pues ahora toca participar de ese primer conjunto el segundo elemento. Es decir, nos imaginamos que el primer conjunto tiene como elemento al número 2 y ese número 2 hace pareja, hace par con los elementos del otro conjunto. Es decir, sería 2 con 0 y ya tenemos otro par. Posteriormente, 2 con 1 y ya tendríamos otro par. Los otros pares, como se dan cuenta, serían 2 con 0, 2 con 1. Nuevamente verifiquen cómo se está escribiendo cada uno de los pares ordenados separados del otro por una coma y al mismo tiempo en cada uno de ellos los elementos están separados por comas. Ya van 4. ¿Qué continúa? Pues ahora nos imaginamos que el primer conjunto solamente tiene al elemento número 3 y ese elemento número 3 va a ser pareja con los elementos del otro conjunto. Es decir, sería 3 con 0. Ya va a ser otro par. 3 con 1 ya va a ser otro par. Y es así como se concluye con el producto cartesiano. 3 con 0, 3 con 1. Observen que ya se tienen 6 pares ordenados y observen al mismo tiempo que cada uno de los pares ordenados se está separando del otro por una coma porque son elementos de un conjunto, de este conjunto especial que es el producto cartesiano. Como finalmente el producto cartesiano es un conjunto, si recuerdan, para un conjunto todos sus elementos deberán de estar encerrados entre llaves. Así es como termina el primer ejercicio. Ya se encontró el producto cartesiano. ¿Lo vieron difícil? No, seguramente si revisan esto de manera general se van a dar cuenta cómo se realiza. De todos modos, les voy a presentar otro ejercicio por si hubo algún detalle, por si hubo alguna situación. Es este. Es el número 2. Dice que el conjunto N tiene como elementos al 2, al 4 y al 6. El conjunto H tiene como elementos al 1 y al 2. Observen que se deben de encontrar ahora dos productos cartesianos. El producto cartesiano N cruz H. Y ya que terminemos, el producto cartesiano H cruz N. Fíjense cómo se encontrarán. Nos situamos en este tip. En la primera parte, el número 1 dice cuántos pares ordenados hay. Pues primero nos vamos a concentrar a N cruz H. Con N cruz H, el primer conjunto tiene, si se dan cuenta, 3 elementos. El segundo conjunto tiene 2 elementos, igual que hace un ratito. Tendríamos que hacer la multiplicación de los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Es decir, 3 para el primero, 2 para el segundo, 3 por 2 deben de ser también 6 pares ordenados. Ya contestamos a la primera pregunta. ¿Quiénes son esos pares ordenados? Pues igual que hace un rato, nos concentramos al primer conjunto que es N y de ahí nos imaginamos que solamente tiene el primer elemento y el primer elemento es 2. Eso significa que 2 va a comenzar a formar las parejas, a comenzar a formar los pares. El primero sería 2 con la primer componente del segundo conjunto y luego 2 con la segunda componente del segundo conjunto y ya estarían entonces los dos primeros pares. Observen que sería 2, 1 el primero y 2, 2 el segundo. Aquí están, el primero 2, 1, el segundo 2, 2. Ya que terminamos, ahora nos imaginamos que el primer conjunto tiene al segundo elemento, que es el número 4, y ese número 4 va a ser par con los elementos del otro conjunto. El primer par que haría sería 4 con 1, el segundo par que haría sería 4 con 2, y entonces ya tendríamos los dos pares. Se los escribo, 4 con 1, 4 con 2. Para finalizar, nos imaginamos que el primer conjunto tiene solamente al elemento 6 y ese elemento 6 hace pareja con los demás. Sería 6 con 1 en primer lugar y ya que terminamos sería 6 con 2 en segundo lugar. Y entonces ya tenemos los 6 pares ordenados, verifíquenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente. Observen que cada uno de los pares ordenados se separó del otro por una coma y al mismo tiempo dentro de ellos, más bien ellos están dentro de las llaves porque eso sería un conjunto. Con esto terminamos el producto cartesiano N cruz H. Ahora realicemos el producto cartesiano H cruz N. Fíjense, por la definición del producto cartesiano,
En el ejemplo que trabajamos, N es el primer conjunto y H es el segundo conjunto. Ahora vamos a trabajarlo así. H va a ser el primer conjunto y N va a ser el segundo conjunto. El orden va a ser importante, las componentes van a estar reflejadas de esa manera. Entonces, comencemos con el primero, que va a ser H cruz N. Nos remontamos a los tips. ¿Cuántos pares ordenados hay? Ya vemos que para el conjunto H tiene 2 elementos y el conjunto N tiene 3 elementos. Si observan, ahora sería 2 por 3 va a ser igual a 6 pares ordenados, como hace un ratito. ¿Cómo vamos a encontrar los pares? Pues bajo la misma idea. Ahora, el producto cartesiano H cruz N va a ser así. Nos imaginamos que el primer conjunto, que ahora es H, tiene el elemento número 1 y el elemento número 1 va a ser pareja, va a ser pares con los elementos de este, que ahora va a ser el segundo conjunto. ¿Quiénes serían los pares? Observen que sería 1 con 2, el primer par, 1 con 4, el segundo, y 1 con 6, el tercero. Se los escribo. Aquí tienen. Ya que terminamos, nos imaginamos ahora que el primer conjunto, que el primer conjunto, que es el conjunto H, solamente tiene el elemento 2 y ese elemento va a ser pareja con los elementos del otro conjunto. Fíjense cómo quedaría. 2 con 2, una pareja. 2 con 4, otra pareja. 2 con 6, otra pareja. Los voy a escribir. Y ya tenemos los 6 pares ordenados. Y con eso ya termina el ejercicio. Ya trabajamos el producto cartesiano. Con esto ustedes ya van a poder resolver el ejercicio número 4. Para el ejercicio número 5 que va a quedar de tarea, sería localizar puntos en el plano cartesiano con el video que les mencioné, que les voy a subir a Classroom. De seguro con eso ya ustedes pueden trabajar sin ningún problema estos temas, estos apartados. Espero que con esto se comprendan los temas y que no tengan dificultades para realizar la tarea. En caso que sucediera, con toda confianza, comuníquense y saldríamos de los apuros. Esta fue la tercera clase. Cuídense. Hasta pronto.